Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Empezamos hoy el taller y presentación del libro de psicoterapia breve con niños y adolescentes, escrito por la autora y psicóloga Begoña Aznárez. Se está incorporando gente poco a poco de España. Siempre tenemos personas que nos siguen de diferentes ciudades de España, de varios países de Latinoamérica, que seguimos muy de cerca también la situación actual en Latinoamérica. Desde la editorial Sentir esperamos que estéis todos bien y vuestras familias en esta complicada situación y extraña situación que todos estamos viviendo. Tenemos a gente de Perú, de México, que ya nos están saludando, y personas que nos suelen seguir siempre, como Ana Patti, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, que ya está en Perú. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Mercedes Bermejo, soy psicóloga infantil y aquí estoy en calidad de directora, colaboradora de colecciones en la editorial Sentir. Presento un poco la editorial Sentir para aquellas personas que no la conocéis. La editorial Sentir nace aproximadamente unos 3 años del grupo Marcombo, que es una editorial ya con una trayectoria de más de 75 años de libros técnicos, y se decide crear este sello editorial Sentir como consecuencia de un estudio que hicimos en colaboración con varias universidades, un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, donde se detectó la necesidad de publicar diferentes cuentos que explicaran a niños y niñas diferentes situaciones de actualidad, como es el acoso escolar, el abuso sexual, el cáncer, la separación de los padres, trauma, duelo, adopción y un largo etcétera. Publicamos la colección Senticuentos, después publicamos la colección Crecicuentos, que explica las etapas evolutivas de la infancia. Ahora estamos con Neuricuentos, Neuraventuras y un largo etcétera, que tenemos aquí a la compañera Elena de Comunicación, que nos comparte el link por si queréis más información sobre la editorial. Recientemente, hace aproximadamente un año, hemos visto la necesidad, por demanda de nuestros seguidores, de publicar libros para profesionales de la infancia, pero también para papás, mamás, maestros que están interesados por la infancia y la adolescencia, y hemos ido publicando diferentes libros que, como digo, están en la página web y en el catálogo de la editorial. Sí que decir y mencionar importante las bases fundamentales de la editorial. Esta editorial también se crea con unos principios básicos del respeto, del cuidado y de los buenos tratos a la infancia, ¿no? De crear una conciencia, una perspectiva más desde la infancia, y donde el mundo se ve más desde, nos agachamos todos un poquito, ¿no? Y nos ponemos un poco a su nivel, y no tanto desde el adultismo tan común, ¿no? En el que vivimos en esta sociedad y que también lo estamos viendo en esta situación que estamos viviendo con esta crisis del COVID. Y entonces, todas las personas que estamos en la editorial Sentir somos personas muy sensibilizadas por la infancia, y que, bueno, pues que hacemos una apuesta a nivel profesional por poder acercar estos valores que son tan importantes. Y por ello, para nosotros, para Sentir, es un gran honor y un lujo poder contar con Begoña Aznárez como autora de uno de los libros de Sentir, y algo que le agradezco muchísimo, la confianza y la apuesta que ha hecho por publicar este libro con nosotros, porque encaja completamente con nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, nuestra manera de trabajar. Y en mi caso particular también es un gran honor, porque además, leyendo su libro, como que encajaba mucho con mi manera también de trabajar y de intervenir con niños, desde su enfoque, pero bueno, creo que encaja mucho con el nuestro. Y bueno, pues me siento muy, muy alegre, muy, muy orgullosa de que esto se publique y que llegue al máximo de profesionales y de personas, porque la verdad es que es un libro muy, muy especial. Os presento brevemente a Begoña, porque las personas que la conocéis tiene una trayectoria extraordinaria, pero bueno, voy a desarrollar la capacidad de síntesis y voy a comentar brevemente quién es Begoña. Begoña Aznárez es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y psicoterapeuta acreditada por la EFPA, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia desde hace más de 20 años, especialista en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Creó su propio modelo de comprensión e intervención. Es fundadora y presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación del MDR, que se llama IDAE, y directora de los cursos experto en clínica e intervención en trauma y psicoterapia breve con niños y adolescentes, títulos propios de la Universidad de San Jorge en Zaragoza.
Y por último, codirectora del estudio clínico Impacto del tratamiento con MDR sobre los síntomas somáticos en pacientes con fibromialgia y trastorno de estrés postraumático. Deciros que este libro que tengo aquí es un libro además escrito que se nota con mucha generosidad, donde comparte mucho material, experiencias, ejemplos, casos y bueno, pues se nota cuando hay un autor que tiene esa parte tan generosa de querer compartir toda su experiencia y su conocimiento con el resto de profesionales. Por lo tanto, un libro muy, muy recomendable y que, bueno, sí que nos gustaría que nos pueda comentar brevemente, Begoña, los objetivos también de este método, de esta metodología de intervención que ya lleva aplicando más de 20 años con niños, niñas y adolescentes. Así que le paso la palabra a Begoña. Sí que comentaros que al final reservaremos un espacio de 5 o 10 minutos para dudas y preguntas, ¿vale? Pues te paso la palabra, Begoña. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a ti, a la editorial Sentir, a todo el equipo, porque ha sido una gozada trabajar con vosotros. Está siendo una gozada todo lo que supone tener que estar en contacto con vosotros y haciendo cosas. Estoy encantada de estar esta tarde aquí. Encantada de estar contigo, con todo el equipo, pero desde luego con toda la gente que nos está escuchando y muy agradecida porque, bueno, pues porque os habéis interesado por mi libro, os ha gustado, habéis hecho una edición preciosa y bueno, pues ahora pues, por darme la oportunidad de compartirlo con todo el mundo, ¿no? Una gozada, muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero dar la bienvenida a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Bueno, lo que simplemente quiero resumir acerca del libro, pues son 2 o 3 aspectos que creo que son cruciales en relación con el modelo, que es el que nosotros utilizamos, ¿no? Bueno, no me extraña que Mercedes haya dicho que hay cosas en común, ¿no? Y que al leerlo, igual que me pasó a mí al leer tu libro, ¿no? Pues que vas viendo que hay efectivamente que el enfoque, bueno, pues claro que puede ser diferente, pero que entronca en muchos, muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es que nosotros damos muchísima importancia al sistema y a lo que es la influencia sistémica, porque no puede ser de otra manera, nos parece, ¿no? El sistema, bueno, el ser humano se construye en relación y entonces el sistema es el que, bueno, pues el que nos ofrece las primeras relaciones para ir construyéndonos, ¿no? Entonces, sistema y vínculos que organizamos con los miembros fundamentales de ese sistema, pues claro, son básicos a la hora de entender cómo ha sido el desarrollo del chiquitín y cómo está siendo, ¿no? Entonces, si queremos entender en qué nivel el sufrimiento que el cachorrito, a mí me gusta llamar a los pequeños cachorrillos, ¿no? Cachorritos, que el cachorrito o que el adolescente está presentando tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en su sistema, pues entonces entraríamos, claro, lógicamente a entender que una de las cuestiones básicas del modelo, una de esas patas importantes sobre las que se sustenta, tiene que ver con el sistema y con los vínculos que establece ese niño con sus figuras principales. Luego, a su vez, entonces, el vínculo y por lo tanto el apego, el vínculo de apego, todo lo que es el apego es otra de esas patas importantes sobre las que se sostiene el modelo. Y luego hay un tercer aspecto que para nosotros es muy, muy importante, que tiene que ver con el tener en cuenta lo que en un sentido y en otro, lo que tiene que ver con los vínculos, el vínculo primario de apego fundamental que se hace con esas figuras básicas, ¿no? Pero las relaciones también con el micro contexto, el sistema o macro contexto, ¿no? El macrosistema, lo que es también la cultura, el resto de sociedad, demás, lo que al relacionarnos con todos ellos
la cantidad de experiencias traumáticas que se pueden llegar a vivir, que el trauma está muy presente en las experiencias de todo ser humano desde bien pequeño, y aunque parezca que no, ya hace mucho tiempo que incluso en instituciones como la APA se reconoce que el trauma en la infancia es algo normativo, o sea que es lo normal, es la norma. Hay estudios magníficos llevados a cabo en España en relación con este tipo de temas, ¿no? De vivencias, de experiencias traumáticas que hablan de unas cifras muy, muy importantes, ¿no? En relación a la cantidad de, bueno, el porcentaje tan importante de experiencias traumáticas que un ser humano sufre antes de los 13 años. Entonces, para nosotros son tres focos importantes que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar, ¿no? Que no hay que olvidar. Bueno, pues todo lo que el sistema en donde ese niño se conforma le está influyendo para que funcione de una manera más o menos adaptativa o desadaptativa, la calidad del vínculo que va a generar con las figuras principales y las experiencias traumáticas que haya podido vivir y que van a estar incidiendo también, ¿no? Porque no son tres patas separadas, sino que obviamente cada una de ellas va a estar influyendo sobre la otra y hay una dinámica que se establece entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que para ser muy breve y para resumirlo mucho, diría que esas son las tres fundamentales. Por lo tanto, bueno, atendiendo a esto, a nosotros nos gusta, y por eso está dividido así el libro, hacer una buena evaluación para empezar y después ya programar una intervención que contemple todos estos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues también, obviamente, una de las cosas que nos parece imprescindibles es integrar a los padres en todo el proceso. Los padres deben estar integrados. No, yo suelo decir que no se puede confundir la terapia infantil o la terapia con adolescentes con lo que llamamos terapia de taller del automóvil, donde yo te dejo, y es algo muy frecuente, la intención muchas veces es, te dejo a mi niño que está estropeado, tú me lo arreglas y yo vengo a recogerle cuando esté ya arreglado, ¿no? Entonces, claro, eso sería como cuando llevas el coche al taller. Realmente eso no puede ser, ¿no? Entonces, la idea es que no podemos confundir en ese sentido la terapia con niños y adolescentes con algo así. Por lo tanto, desde el primer minuto hay que explicar a los padres que necesitamos que estén absolutamente involucrados en el proceso. La importancia de involucrar a los padres en el proceso es enorme. De hecho, no tendremos éxito con ningún proceso que iniciamos en relación con niños o adolescentes si no involucramos a sus padres, a sus progenitores, ¿no? La cuestión de lealtades va a estar ahí claramente, además, fastidiándonos y saboteando nuestro trabajo si además no los involucramos a los dos. Así que siempre nuestra intención tiene que ser, como terapeutas, la de involucrar a ambos, ¿no? Y así las cosas suelen funcionar mejor. Por tanto, a su vez es muy importante para el terapeuta infantil hacer un buen vínculo no solo con el niño, sino con los padres, que quizá es el reto mayor. La mayoría de los terapeutas infantojuveniles se quejan de la relación con los padres, de la dificultad que esto supone, el manejo de todas las variables, ¿no? que supone el tener que involucrar, introducir, ¿no? en toda la dinámica a los padres. Pero es algo que tenemos que trabajar y que sin duda tenemos que contemplar. Tenemos que hacer equipo con ellos, nos tiene que ver ambos, nos tienen que ver como una ayuda, como estando de su parte claramente, con un objetivo común, que es que todo el sistema se sienta bien
tenemos que intentar que comprendan que no es que el chiquitín esté defectuoso, le pase algo, sea él o el chiquitín o el adolescente, ¿no? Sino que cuando un niño aparentemente, ¿no?, se comporta de manera disruptiva o tiene algún tipo de comportamiento desadaptativo, eso tiene que explicarse siempre porque alguna dinámica en relación con esa relación, con esos vínculos, ¿no?, con papá y mamá está resintiéndose, está fallando, está complicando las cosas, ¿no? Entonces, desde ahí la tarea, pues como digo, siempre tiene que involucrar a los padres y tenemos que ser pues muy cuidadosos a la hora de no hacerles sentir culpables. No, yo me detengo en el texto a explicar los diferentes tipos de terapeutas de infantiles que yo he ido reconociendo a partir de, bueno, pues de diferentes experiencias, ¿no? Sobre todo como supervisora, porque en muchas ocasiones he encontrado a terapeutas bueno, pues que eran verdaderos perpetradores en relación con bueno, pues con ponerse muy de parte de los padres para entonces bueno, seguir con esa narrativa, a veces, ¿no?, muy frecuente con el niño que tiene una conducta difícil o con el adolescente tan retador, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final nos acabamos convirtiendo en eso, en verdaderos perpetradores, en un brazo, en un alargamiento, ¿no?, en una prolongación del brazo que suponen, el brazo castigador que suponen los padres, pero otras veces vamos muy de salvadores y de pronto nos hacemos solo una alianza en exclusiva con el niño y consideramos a los padres los culpables de todo lo que está ocurriendo y les hacemos sentir mal, y eso no es un buen negocio. Ahí no vas a conseguir que las cosas funcionen. Como decíamos antes, las lealtades del chiquitín, si no formas equipo, las lealtades en relación con papá y mamá no van a permitir que vayamos tan en contra, ¿no?, y que nos posicionemos tan radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso había pensado que era un tema importante y que resaltar, ¿no? Porque si eso ya durante la evaluación no lo tenemos muy en cuenta, no lo trabajamos mucho y bueno, pues no somos capaces claramente de tener esa capacidad para formar equipo y para cuidar, sí responsabilizar en la medida en la que lo son a los padres de lo que de lo que sea, de lo que tengan que hacerse cargo, pero no de culpabilizar. En la medida en que no sepamos hacer esto, no vamos a conseguir nada. Y bueno, eso en lo que se refiere a todo lo que supone, ¿no?, algo muy, muy, muy importante, muy básico, que es esa relación con los padres, algo clave absolutamente en el trabajo con niños y adolescentes. El estudio del tipo de apego que el niño organiza y que está ahí también definiendo en modos de funcionamiento, esquemas más o menos adaptativos, es algo muy, muy importante, y en ese sentido nosotros también tenemos que convertirnos en apego seguro, en base segura, ¿no?, como se dice en la teoría del apego. A mí me encanta resaltar esos 5 parámetros de base segura que tienen que ver con, o que suelen decir, ¿no?, los autores que son claves, y como terapeuta creo que como terapeutas debemos tenerlos muy, muy presentes, como padres también, ¿no? La coherencia, la fiabilidad, la responsividad, la proximidad que no sea intrusiva y la claridad en los límites. Entonces, me parece que en relación al vínculo esto es algo muy importante. Solo si esos 5 parámetros los tenemos en cuenta, el vínculo que organicemos tanto con el niño como con los padres será suficientemente seguro. Y a mí me gusta decir en relación con esto algo como lo que solíamos aprender o se suele aprender
cuando aprendíamos los mandamientos, yo recuerdo de chiquitina, ¿no? De que decían estos 10 mandamientos se resumen en dos, ¿no? Pues yo creo que estos cinco parámetros de base segura podemos resumirlos en uno grande, ¿no? Que involucra todo, que para mí es absolutamente crucial, que es la mirada incondicional. La mirada incondicional es la base para un vínculo seguro y el vínculo, de hecho, se construye a partir de la mirada y, por tanto, es algo que es absolutamente clave, ¿no? Que nuestra mirada sea una mirada que no juzga, una mirada que empatiza, una mirada que entiende, una mirada que, aunque responsabiliza, eso, ni juzga ni acusa. Me parece algo muy, muy importante. Y luego, para desarrollar un poquitín el tiempo que nos queda, esa última pata de la que hablábamos antes, pues simplemente intentar sensibilizar a todo el mundo de que las experiencias traumáticas son mucho más frecuentes de lo que creemos, que el trauma es algo normativo en la infancia, que la victimización y un concepto nuevo que se está trabajando mucho y que, como decía antes, está llevando a hacer estudios de investigación muy interesantes en nuestro país. El de polivictimización es algo que alcanza niveles, pero vamos, de porcentajes de 80, entre el 80 y el 90% de la población de antes de los 13 años. En el 80 y tantos por ciento de los casos, antes de los 13 años, el ser humano sufre en España, y en prácticamente las cifras no cambian mucho en otros países, sufre algún tipo de victimización o incluso polivictimización. Entonces, ojo con no atender a todo esto, con no darnos cuenta de, en la medida en la que una sola experiencia puede, bueno, pues, convertir en un antes y un después una forma de manejarse, una forma de estar, de vivir, una forma de sentir, y puede llegar a producir un sufrimiento tremendo y una desestabilización tanto personal como sistémica tremenda. Por lo tanto, bueno, en una buena evaluación y una buena intervención en nuestro juicio, a nuestro juicio debería incluir claramente estos aspectos que tengan que ver con el recoger una buena línea de vida y con las herramientas, con otro tipo de herramientas de evaluación a propósito, la historia de experiencias, de posibles experiencias victimizantes, traumáticas que haya podido tener el niño y el adolescente, que, insisto, son mucho más de lo que creemos. Y bueno, pues dicho esto, creo que con ello queda pues un poco eso, pues resumido lo que es, bueno, pues lo que quizá es más destacable. Entonces, bueno, pues como decías, Mercedes, yo he puesto pues muchos ejemplos, he entregado mucho material, apéndices con ejemplos de informe, de nuestro proceso de evaluación, porque nuestra idea es efectivamente compartir para quien le pueda servir y a quien le pueda venir bien nuestro modelo. Y entonces, bueno, pues cómo puede servir de guía, puede ser de utilidad, puede servir como complemento, ¿no?, para el que ya esté trabajando, o como punto de referencia para quien empieza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he puesto muchos ejemplos de casos, ejemplos de informes, el proceso de evaluación, para que, bueno, para que todo aquel que pueda considerar este material útil, pues pueda disponer de él. Y bueno, no sé, creo que hasta aquí más o menos creo que expondría un poco eso, el resumen de lo que creo que es lo más importante o lo más significativo del libro. Muy bien, muchas gracias, Begoña. Un súper resumen que ha sintetizado un montón de conceptos y datos muy importantes, ¿no? Hablas mucho del tema de la relación, de la importancia de la relación con los padres, la relación terapéutica. Yo sí que recuerdo, creo que lo leí también en tu libro, la importancia del vínculo, ¿no? Que el vínculo es lo que sana y es lo que cura, ¿no?, de alguna manera. Y estos parámetros que también comentabas de base segura, también lo fundamentales y lo importantes que son, ¿no?, de manera transversal a lo largo de todo el proceso terapéutico. Exacto, eso es lo que genera un buen vínculo, ¿no? Esos son para nosotros, sin ninguna duda,
lo decimos siempre, ¿no? El vínculo es lo que realmente cura, pero no porque lo digamos nosotros. Todos los estudios que se hacen para medir todo esto, lo que siempre, cada vez que se renuevan y que se vuelven a hacer este tipo de estudios, las cifras no cambian, ¿no? El porcentaje mayor que explica el cambio en psicoterapéutico se lo lleva siempre el terapeuta, el vínculo, la relación que establecemos por eso la importancia que comentábamos de tener una buena relación, un buen vínculo y tener muy presentes efectivamente esos parámetros de base segura para que el vínculo sea un vínculo adecuado. En todo caso, no debemos confundir vínculo terapéutico con otro tipo de vínculo, porque en terapia en general, pero desde luego en la terapia con niños y adolescentes, muchas veces se confunde el vínculo con hacer amistad. El vínculo terapéutico no es hacer amigos, es otra cosa. Por eso referirme a esos parámetros, ¿no?, de base segura como claves para entender sobre qué debe estar construido ese vínculo. Muy bien, muchas gracias, Begoña. Muy interesante. Como comentaba Begoña, todo esto va desde un enfoque, desde la teoría del apego, el enfoque sistémico, MDR, inteligencia emocional, terapias narrativas. Es toda una visión muy ecléctica que se ha recogido toda repito, en este libro de psicoterapia breve con niños y adolescentes. Y el subtítulo, El arte de entender, manejar, disfrutar y transformar la relación padres-hijos en terapia. ¿Hay alguna pregunta? Si te parece bien, Begoña, te hago algunas preguntas que algunas de las personas que nos acompañan han hecho. Por un lado, Mónica, su pregunta es: lo normal es que el adulto de referencia también arrastra a su vez un apego inseguro o ansioso. ¿Cómo abordáis esto? ¿Se ofrece una terapia individual para él o ella o se realiza también en ambiente terapéutico familiar? Bueno, pues es una pregunta yo creo que muy interesante y que es muy frecuente, ¿no? Es verdad que no se puede dejar de tener en cuenta que efectivamente, por eso incluimos a los padres, ¿no?, que efectivamente papá o mamá pueden tener claramente necesidad de hacer un trabajo individual y entonces depende de cómo veamos y cómo valoremos y cómo evaluemos, pues vamos a pensar que va a ser necesario el recomendar, ¿no?, el que papá o mamá o ambos hagan terapia también, terapia individual, y en otras ocasiones, dependiendo de cuál sea la historia de cada uno, el nivel de sufrimiento y el nivel que veamos en el que está, claro, pues implicando y determinando la evolución de todo, ¿no?, lo que le ha pasado a papá y a mamá, pues a lo mejor podemos irlo valorando en las sesiones que vamos a ir teniendo, porque nosotros siempre proponemos que en la intervención se combinen sesiones de trabajo con el niño, con el adolescente, pero sesiones también con los padres. Y entonces a veces es trabajable en esas sesiones individuales con los padres, en las sesiones que a veces tenemos, ¿no?, en conjunto con el niño o con el adolescente, pero a veces es necesario recomendar claramente. Entonces hay que irlo juzgando. Por eso, insisto, la importancia que nosotros damos a la evaluación. En la evaluación es donde tenemos que ir juzgando ese tipo de cuestiones. Muy bien, pues dos preguntitas más, ¿vale? Ana Patti, desde Perú, nos pregunta: no conozco de fondo la terapia breve centrada en soluciones, pero lo que aprendí desde mi contexto es que este enfoque no evalúa. La evaluación que mencionas es a través de la historia clínica o test psicológicos. Es muy sensible escuchar la terapia relacional en el enfoque centrado en soluciones. Claro, es que nuestro enfoque no es ese, es que la terapia breve centrada en soluciones es otro tipo de enfoque terapéutico. Es verdad que a veces se confunde porque compartimos el inicio, lo de terapia breve, ¿no?, psicoterapia breve, pero la terapia breve centrada en soluciones es otro enfoque distinto. Nuestro enfoque es un enfoque que efectivamente, como decíamos, no está basado en la teoría del apego y bueno, pues también en la teoría del trauma incorpora, como comentabas, las terapias narrativas. A mí me encantan y por eso hay
hay un par de capítulos dedicados a las terapias narrativas y a cómo introducimos las terapias narrativas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante para nosotros conocer la narrativa de partida, ¿no? Y eso es imprescindible en una evaluación para ir transformándola y después ir consiguiendo una narrativa que, bueno, pues que esté más basada ya después del trabajo en lo que es una solución, ¿no? Y sobre todo una integración. Y por lo tanto, pues efectivamente hay muchas diferencias entre el enfoque de psicoterapia breve basado en soluciones y el nuestro. Son dos enfoques distintos. Muy bien, gracias. Mariluz pregunta, aunque hay dos preguntitas que esperemos que sean cortitas, pero bueno, esto yo creo que es difícil de responder brevemente. Me gustaría saber cómo ayudar a un niño que sintomatiza su miedo ante una evaluación. Tiene dislexia. Gracias por tu respuesta. Ajá. Somatiza, imagino, ¿no? Somatiza, claro, sí, ya me imaginaba. Somatiza, bueno, claro, efectivamente la respuesta puede ser muy larga, ¿no? Pero bueno, la idea, hay una cosa que yo comento en el libro, por ser muy rápida, cuando cualquier niño tiene algún tipo de problema con venir a la consulta, a ser evaluado, a ser tratado, lo que sea, por el motivo que sea, ¿no? Y somatiza o tiene cualquier tipo de respuesta, ¿no? Yo siempre comento lo mismo. Yo les digo a los padres, en todo caso, que le traigan, y yo lo primero que hago con el chiquitín es decirle que solo necesito que me dé una hora, esa hora. Y que si en esa hora, es como si le pidiera un acto de fe, y si en esa hora, con lo que yo voy a hacer y con lo que vamos a hacer juntos, quiere volver, pues entonces volverá. Si no quiere volver, pues entonces yo me comprometo a que no le vamos a obligar a volver, ¿no? Cuando a un niño le planteas, y a un adolescente le planteas esto de antemano, yo creo que está más predispuesto a venir, porque estás legitimando la parte de él que tiene miedo y que no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, en todos nosotros siempre hay dos voces, ¿no? Una que dice sí y otra que dice no. Y bueno, pues esa voz que dice no, que tiene miedo, que es la que va a somatizar, que tiene mucha rabia contra nuestra profesión porque ha tenido experiencias ya desagradables, por lo que sea, ¿no? Pues tiene que ser legitimada, ¿no? Entonces, empezar diciendo, entiendo que no quieras venir, probablemente en tu caso yo haría lo mismo, pero mira, solo te voy a pedir una hora, esta sesión, solo esta sesión. Y si en esta sesión tú te encuentras relativamente cómodo y quieres volver, entonces podremos seguir haciendo y avanzando poco a poco, ¿no? Entonces yo siempre comento a mis alumnos, ¿no? La cuestión es que en esa hora tenemos que marcar la diferencia y en esa hora tenemos que ser claramente, bueno, pues alguien en quien ganarnos la confianza del niño, alguien en quien el niño confíe, organizar un buen vínculo y entonces a partir de ahí, bueno, pues ya iniciar la evaluación. A lo mejor ese primer día hay que ser más flexibles y no empeñarse, ¿no? En hacer todo un despliegue de batería de test y demás, ¿no? Lo que utilizamos nosotros está, bueno, pues eso, muy basado en la flexibilidad en relación con lo que cada crío necesita, ¿no? No queremos que el modelo sea como la cama de Procusto, ¿no? Donde todo el mundo cabía y si era más largo se le cortaba las piernas o si era más corto se le alargaba, ¿no? No podemos hacer eso con querer que todos nuestros pacientes encajen en nuestro modelo. Hay que ser flexibles, ¿no? Entonces, pues vamos a ir flexibilizando porque lo importante es que el niño se sienta bien, confiado, organizar ese vínculo, porque luego lo que son las técnicas explican muy poco porcentaje de cambio en todos los estudios. Lo que, como decíamos antes, lo que realmente explica el cambio es la relación con el terapeuta. Así que es ahí donde deberemos cargar las tintas. Muy bien, gracias. Ahí. Nuria comenta que es maravilloso el libro, yo lo tengo y os animo a comprarlo. Gracias, editorial. Muchas gracias, Nuria. Gracias, editorial Sentir, por contemplar enfoques integradores. Aquí, como dice también muchas veces el marido de Begoña, José Luis Marín, que también nos acompaña,
que el enfoque que siguen ellos es un enfoque integrativo desde la escuela psicosomática que ellos tienen y que también os animo a conocer. Entonces, es un enfoque, como veis, que abarca muchas visiones y perspectivas diferentes. Y ya la última pregunta, y con esto terminamos, de Chelo: ¿cómo iniciar una terapia con un niño o adolescente si una de las partes de los padres no está de acuerdo o no hay relación con esa otra parte? Ese es el kit de la cuestión. Esa yo creo que es la pregunta con mayúsculas, ¿no? Esa es la gran dificultad, el gran reto de todo terapeuta de niños y de adolescentes, ¿no? Hay que intentarlo por todos los medios. Y si no, en mi opinión, eh, es casi mejor a veces ni empezar un proceso. Para empezar, lógicamente, hay que tener en cuenta que es obligatorio tener el consentimiento de ambos progenitores, salvo en determinados casos cuando es el juez el que impone el tratamiento, o si uno de los dos ha perdido la patria potestad, entonces no. Pero si no es así, necesitamos, los terapeutas infantiles necesitamos el consentimiento de los dos. Así que, para empezar, es necesario por cuestiones puramente legales. Por eso, en la primera sesión yo siempre recomiendo que recibamos solo a los padres, no al niño, no al adolescente, sino solo a los padres, y que esto lo expliquemos, que esto lo veamos, lo trabajemos y que nos firmen el consentimiento para estar seguros a la hora de empezar a trabajar con ellos, de que estamos dentro de la legalidad, ¿no? Pero luego hay que intentar por todos los medios, porque lo que si no somos capaces de intentar que los padres de alguna manera encuentren la forma de estar juntos en el proceso como padres, entonces el chiquitín va a tener un conflicto de lealtades tan enorme que si, claro, que si uno está de acuerdo y el otro no, si yo mejoro, entonces estoy siendo leal a uno, pero si no, pero en ese caso estoy siendo desleal al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago todos los esfuerzos que puedo siempre, ¿no? Porque si viven en otra ciudad, que las sesiones puedan ser por Skype, que en algún momento flexibilidad para que un encuentro en persona, que mando email al que está menos convencido, procuro hablar por teléfono, bueno, pues hacer lo que yo digo, mucho la pelota, a ese que está menos convencido, darle la razón a la hora de pensar que a lo mejor esto no sirve para nada, yo te entiendo, sé que has tenido experiencias en las que, porque mucha gente viene diciendo yo no creo en los psicólogos, es una experiencia que todo profesional tiene, o que no sé qué, o que ya hemos tenido, eres el quinto, ¿por qué voy a tener que confiar en ti? Entonces hay que legitimar también eso, ¿no? Y hay que hacer equipo desde ahí, desde intentar involucrar con todas las herramientas que podamos, ¿no? Y intentar convencerles de que si no son capaces ellos a su vez de presentarse ante el chiquitín como padres, ante el chiquitín o ante el no tan chiquitín, ¿no? Como padres, pudiendo dejar conflictos, algunos otros conflictos de pareja entre ellos fuera, para trabajar claramente como padres, entonces no vamos a poder conseguir nada. Es un trabajo muy difícil, pero bueno, es una lucha en la que nunca debemos tirar la toalla, porque si no el proceso no funciona. Muy bien, muchísimas gracias, Begoña. Es una delicia escucharte. Nos quedamos todos con ganas de más. Os recuerdo, como comentaba, Begoña Aznárez tiene junto al doctor José Luis Marín una escuela de formación, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, de este enfoque integrativo, que os animo también a que podáis conocer. Os recomiendo también este libro, Psicoterapia breve con niños y adolescentes. Para Latinoamérica todavía no hemos conseguido que pueda llegar hasta allí, pero tenéis la versión digital, que la ha compartido ya la compañera Elena, ha compartido el link. Y poco más decir por mi parte que es un verdadero orgullo poder presentarte, Begoña, que formes parte también del equipo de la editorial Sentir. No sé si antes de terminar quieres comentar alguna cosa. Nada, pues mi agradecimiento a todos los que estáis ahí y a vosotros. El placer, el orgullo, el privilegio es mío, y bueno, pues que ojalá que sirva, que sea útil el libro a padres interesados
y consumidores de, claro, pues de psicoterapia, que al final somos muchos, y a profesionales, ¿no? A profesionales. Ojalá os sirva, ojalá os sea útil. Muchas gracias. Pues agradecerte, Begoña, tu tiempo, tu generosidad, también tu comprensión y hacerlo tan fácil que ha sido para todo el equipo de Editorial Sentir. Recordaros al resto de personas que nos estáis viendo que si queréis participar en unas newsletters que enviamos todas las semanas, donde os informamos de talleres, cuentiterapias, eventos que vamos celebrando online, ahora comparte mi compañera un link para que os podáis anotar y así os hacemos llegar la información, que lo solemos hacer una vez a la semana aproximadamente. Informaros que el próximo martes tenemos la presentación, con el permiso de Begoña, de un libro de Valentín Escudero, que es un profesor de La Coruña, también psicólogo, de relatos de resiliencia. Y algunos de estos relatos tienen que ver también con la situación traumática que muchas familias están viviendo en esta crisis del COVID. Y bueno, pues todas las semanas, como sabéis, hacemos talleres online, estamos haciendo las cuentiterapias online, que también nos siguen muchos peques, donde de manera transversal se estimula y se trabaja mucho la inteligencia emocional. Y bueno, pues animaros a que lo podáis ver en nuestras newsletters y si no a través de nuestras redes sociales. Y poco más, desde la Editorial Sentir agradecer a Elena, que siempre está detrás apoyando toda la parte de comunicación. Y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición y sobre todo pues pediros que os cuidéis mucho y que estamos en contacto. Y nada más, que descanséis y disfrutéis del resto del día. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo a todos.